Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación, el curso de literatura. El tema de hoy, el narrador y sus puntos de vista. Comencemos. La persona que escribe un cuento o una novela es el autor. Es él quien crea al narrador para que nos cuente los hechos desde distintos puntos de vista. Recordemos, el narrador no es el autor. Vamos a estudiar los dos tipos de narrador. Existe el narrador personaje y el narrador no personaje. Empecemos con los dos tipos de narrador personaje. Narrador protagonista. Es el personaje principal que cuenta su propia historia y los acontecimientos que ha vivido. El siguiente narrador es el narrador testigo. Es el personaje que relata lo que le sucede al personaje principal. Ahora continuemos con el narrador no personaje. También se subdivide en dos tipos. Narrador omnisciente. Es el que narra la historia y no se presenta como ningún personaje. Se le considera un dios dentro del relato. El narrador observador externo es un narrador que desde fuera del relato cuenta lo que sucede sin dar mayor información. Vamos a comparar los dos tipos de narrador. El narrador personaje es la voz que narra en primera persona, yo. Y el narrador no personaje es la voz que narra en tercera persona, él o ella. A continuación, vamos a ver pequeños fragmentos en el cual vamos a reconocer el tipo de narrador. El primer ejemplo es el narrador protagonista. Una noche en que volví a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. En este fragmento, el narrador nos está contando su propia historia. Narrador testigo. Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiese vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y metiendo la mano sacó una fotografía y una carta. La historia está narrada por Watson, quien sí participa en esta historia, pero el protagonista es Sherlock Holmes. El siguiente ejemplo de narrador es el narrador omnisciente. Gregorio ya no comía casi nada, solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía allí horas y horas, y la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de habitación se reconcilió muy pronto.
En este caso, el narrador omnisciente se puede observar que el narrador conoce todo lo que le sucede a los personajes. Incluso nos da cuenta de los sentimientos de Gregorio. Y finalmente tenemos al narrador observador. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. Se nota que el narrador se encarga de describir los hechos, como si una cámara nos diera cuenta de lo que registra. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos estudiado los 4 tipos de narrador. Recordemos, narrador protagonista, narrador testigo, narrador omnisciente y narrador observador externo. ¿Cuáles son las actividades? En tu cuaderno de literatura, elabora un mapa conceptual sobre los 4 tipos de narrador. Luego, busca en Internet ejemplos cortos de los 4 tipos de narrador y escríbelos en tu cuaderno. Muchas gracias, esperando vernos muy pronto, me despido. Adiós.